Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Nunca pensé que volver al cementerio cambiaría mi vida, pero ese día, al pasar por la tumba de mi hijo, vi algo que me heló el alma, el auto de mi esposo estacionado allí, aunque él nunca había querido visitar el lugar. Me detuve en seco, con las manos temblando sobre el volante, porque durante 3 años lo había escuchado repetir que no soportaba ver esa lápida, que no quería recordar ese día. Pero ahí estaba, su coche gris oscuro, con las luces apagadas, estacionado justo frente al pasillo principal, como si hubiera llegado deprisa y sin intención de ser visto. Mi respiración se volvió pesada, y un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar que podía estar con alguien más, que ese lugar ya no era solo nuestro. Bajé el volumen del motor y me incliné hacia adelante, buscando cualquier señal de movimiento entre los árboles. Entonces lo vi, su silueta agachada frente a la tumba, completamente solo, con los hombros encogidos como si cargara el peso de un mundo. Me quedé paralizada dentro del carro, preguntándome si estaba imaginando cosas. Él siempre decía que no soportaba ver la tumba, que prefería recordarlo vivo. Pero ahí estaba, solo, con la cabeza entre las manos, como si el mundo se le hubiera derrumbado en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable, ni siquiera en el funeral. Y en ese instante, supe que algo más profundo lo había llevado hasta allí. Cuando bajé del coche, caminé despacio, sin hacer ruido. No quería interrumpirlo, pero también quería entender qué lo había llevado hasta allí después de 3 años de absoluta ausencia. Mis pasos eran casi fantasmas, apenas rozaban el suelo húmedo del cementerio. El viento frío me sacudía los brazos, pero no me detenía. Algo me decía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Lo vi arrodillado junto a la lápida, llorando como nunca lo había visto llorar, murmurando palabras que, al principio, no entendí. Era como si hablara con alguien que no estaba, como si suplicara en secreto perdón por algo imperdonable. Sus hombros temblaban, y su voz se quebraba entre frases inconexas. Me escondí detrás de un árbol cercano, incapaz de enfrentar ese dolor. Y entonces escuché algo que me heló. Escuchar a mi esposo llorar así me rompía, pero lo que decía me rompió aún más. Perdóname, hijo, fue mi culpa. Si tan solo te hubiera dicho la verdad aquel día. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. La verdad. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una daga. ¿Qué verdad había sido tan grave como para enterrarla con nuestro hijo? Sentí que el aire me abandonaba. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? Mi mente se llenó de preguntas que jamás me había atrevido a formular desde la muerte de nuestro hijo. Durante años, acepté lo que él me dijo, sin cuestionarlo, sin imaginar siquiera que había piezas faltantes. Pero ahora, algo dentro de mí despertaba con furia y miedo. Porque no hay nada más doloroso que descubrir que no conoces a quien duerme contigo. Mi corazón empezó a latir descontrolado. ¿No llegamos a tiempo a qué? ¿Qué había cambiado ese día? Todo lo que yo sabía estaba basado en su versión, en una historia que ahora parecía incompleta. Las imágenes regresaron como un rompecabezas roto, y por primera vez comprendí que quizá nunca había conocido toda la verdad. Yo lo escuchaba con el corazón dividido. Ya no sabía qué sentir por él. No era amor ni odio, era una herida abierta que no encontraba nombre. Lo miraba y veía al hombre con quien construí una vida, pero también al que había guardado un silencio que nos destruyó a los dos. Quise salir y enfrentarlo, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo se abriera debajo de mí. Estaba descubriendo que mi esposo había escondido algo durante años. Algo tan grave que ni siquiera en el peor momento de nuestras vidas se atrevió a decir. Me aferré al tronco del árbol, con la respiración entrecortada. Y entonces, sus palabras siguientes me hicieron entender que aquello era solo el principio. Él se levantó, se limpió el rostro, respiró hondo, y dijo algo que me destruyó. Perdóname por no haberlo llevado al hospital antes. Pensé que solo era fiebre, pensé que exagerabas. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo un zumbido agudo en los oídos. Era la confesión que nunca esperé escuchar. El principio del fin.
y al mismo tiempo, la puerta a una verdad que cambiaría mi vida. En ese instante entendí que hablaba del día en que nuestro hijo se enfermó. Siempre creí que todo había pasado demasiado rápido, que no había nada que pudiéramos hacer. Pero ahora descubría que él había minimizado los síntomas. Que decidió no actuar, que confió en su juicio en vez de escuchar mi preocupación. Y esa decisión costó más que tiempo, costó una vida. Recordé lo confuso que fue aquel día. Yo trabajaba turno doble, y él estaba de descanso. Nuestro hijo amaneció caliente, y mi esposo me dijo por teléfono: no te preocupes, solo es un resfriado. Yo insistí en que lo llevara al médico, pero él se negó con esa seguridad terca que siempre tuvo. Me dijo que lo estaba cuidando, que no había razón para alarmarse. Y yo, agotada, confié. Llegué tarde a casa, y mi hijo ya estaba peor. Lo encontré en el sofá, pálido, respirando con dificultad, los ojos brillosos de fiebre. Mi esposo me recibió con una expresión nerviosa que no entendí del todo en ese momento. Siempre culpé al destino, nunca imaginé que parte de la decisión había sido de mi propio esposo. Pensé que había sido algo inevitable, no una cadena de omisiones. Volví a mirarlo. Ahora estaba sentado en el suelo, con la mano cubriéndose el rostro, repitiendo: yo pensé que no era grave, pensé que podía esperar. Su voz se quebraba en cada palabra, como si hablar fuera un castigo. Y, sin saberlo, cada frase que pronunciaba era como una pieza más cayendo en su lugar. La verdad empezaba a tener forma, aunque doliera como nunca antes. Sentí una mezcla de rabia y pena. Él no era un monstruo, era un hombre que tomó una mala decisión movido por negligencia, orgullo y miedo. Pero eso no hacía el dolor más pequeño, ni devolvía el tiempo perdido. Su silencio me había condenado a cargar con una culpa que no era mía. Y ahora, ahí estaba él, implorando perdón a un niño que ya no podía responderle. Cuando se levantó para irse, me escondí aún más. No quería que me viera allí. Necesitaba procesar todo antes de enfrentarlo. Saber la verdad era como caminar sobre vidrios, cada paso revelaba un dolor nuevo. Me quedé congelada, viendo cómo se alejaba, con los hombros caídos, como si acabara de confesarle su alma a una tumba. Cuando se fue, caminé hasta la tumba de mi hijo. Toqué la lápida fría y sentí un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Cerré los ojos, y por un momento deseé no haber escuchado nada. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que había escuchado me perseguiría hasta tener respuestas completas. Me pregunté cuántas veces él había venido allí a escondidas. Cuántas veces había llorado, pedido perdón, cargado esa culpa solo. Tal vez su silencio también era un castigo autoimpuesto. Tal vez pensaba que yo no podría soportar saberlo, o que su error era demasiado grande para compartir. Pero el dolor compartido duele menos que una mentira sostenida. Regresé al carro sin sentir las piernas. El mundo que conocía se estaba desmoronando silenciosamente. Todo lo que creía estable se estaba agrietando con cada recuerdo. Ya no sabía si lo amaba, si lo odiaba, si podía perdonarlo. Solo sabía que necesitaba entender completamente qué había pasado ese día. De camino a casa, decidí que no diría nada aún. Antes necesitaba confirmar si lo que había escuchado tenía sentido, o si estaba interpretando mal. Quería pruebas, hechos, certezas. No bastaban palabras entre susurros y lágrimas en un cementerio. Algo dentro de mí exigía la verdad completa. Al llegar a casa, él estaba tranquilo, sentado en el sofá viendo televisión, como si nada hubiera pasado. El hombre derrumbado del cementerio parecía otro. Me saludó con naturalidad, con una sonrisa suave que, en ese momento, sentí falsa. Mi estómago se cerró al ver esa contradicción. Y supe que ahora yo era la que guardaba un secreto. Me preguntó cómo había sido mi día. Respondí automáticamente, mientras mi mente repetía las frases que él había dicho en la tumba. No entendía cómo podía estar tan sereno después de derrumbarse unas horas antes. Lo miraba como si fuera un extraño,
como si acabara de conocer una parte de él que había permanecido enterrada. Y lo más duro era saber que él no sabía que yo sabía. Cuando fui a ducharme, me senté en el suelo, llorando por primera vez en meses. Sentí una doble traición, la pérdida de mi hijo y la mentira que cargué por años. El agua caía sobre mí, pero el frío venía desde adentro, desde un lugar donde el dolor se había acumulado sin salida. Había confiado ciegamente, y ahora dudaba de todo. Ni siquiera podía nombrar lo que sentía. A la mañana siguiente, llamé al médico que había atendido a nuestro hijo. Pedí revisar los registros de aquel día. Necesitaba saber si algo en el expediente confirmaba lo que había escuchado. El médico se sorprendió por mi llamado, pero accedió a verme. Algo en su tono me dio un mal presentimiento antes de entrar a su consultorio. El médico me recibió. Y lo que dijo confirmó mis temores: si lo hubieran traído antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Sentí como si el tiempo se detuviera un instante. Ya no era una suposición ni una frase confusa en un cementerio. Era un hecho clínico, dicho por alguien que conocía bien el caso. Salí de ahí con el alma hecha trizas. Salí del consultorio con las piernas temblando. Mi esposo nunca me contó que el médico había mencionado eso. En su versión, no hubo tiempo, no hubo señales claras, no hubo advertencias. Pero ahora sabía que sí las hubo, y que eligió ignorarlas. Todo era más grave de lo que había imaginado. Volví al coche temblando. Ahora no era solo una sospecha, era un hecho médico. La verdad que él había decidido callar no era una percepción subjetiva, era real, medible, confirmada. Cerré los ojos y recordé cada vez que él me había abrazado diciendo que hicimos lo que pudimos. ¿Cuántas veces repetí esa frase para consolarme? Ahora sonaba vacía. En ese momento comprendí que necesitaba escucharlo a él. Toda la verdad, no fragmentos. Ya no me bastaba con lo que él quisiera compartir. Tenía que mirar a los ojos del hombre con quien compartía mi vida y enfrentar todo, incluso lo que no estaba lista para saber. Porque el silencio ya no era opción. Pasé el resto del día en silencio, observándolo, intentando entender cómo podía vivir con algo así. Lo vi cortar verduras, revisar su correo, hablar por teléfono, como si el mundo no se le hubiera derrumbado por dentro. Me preguntaba si él mismo había aprendido a convivir con esa culpa. O se había convencido de que el tiempo la borraría. Por la noche, cuando se acostó, me dio las buenas noches sin imaginar que mi corazón estaba en guerra. Se quedó dormido en minutos, respirando con tranquilidad. Yo, en cambio, me giré hacia el otro lado de la cama, con los ojos abiertos, sintiendo una distancia que no era física. Compartíamos el mismo espacio, pero ya no la misma verdad. De madrugada, mientras él dormía, me levanté y fui a la caja donde guardábamos documentos de nuestro hijo. Necesitaba encontrar algo que uniera todas las piezas. Cada papel podía ser una clave, una huella de lo que había ocurrido en realidad. No sabía qué buscaba, pero algo dentro de mí gritaba que debía mirar. Porque la memoria también deja rastros. Encontré un cuaderno antiguo donde anotábamos síntomas, fiebres, medicinas. Noté que la última anotación era de él, y estaba incompleta. Decía, fiebre 39 grados, tos persistente, vómito, pero no tenía hora ni seguimiento. Era como si hubiese comenzado a registrar, pero luego decidió no continuar. Esa ausencia de detalles gritaba más que cualquier palabra. Al lado de la caja había un recibo de farmacia del mismo día. Había comprado antigripales, pero nunca se lo mencionó al doctor. Él había intentado tratarlo en casa, confiando más en remedios caseros que en una consulta médica. Esa decisión, aparentemente pequeña, había marcado el destino de todo. Y ahora yo lo sabía con certeza. Eso lo explicaba todo. Trató la enfermedad como algo simple, y perdió un tiempo precioso. Quiso evitar una visita al hospital por comodidad, por negación o por miedo, y lo pagamos caro. Me dolía pensar que mi hijo podría haber tenido otra oportunidad.
pero más me dolía saber que esa posibilidad fue ignorada. No por desconocimiento, sino por elección. Me senté en la cocina con el cuaderno en las manos, sintiendo una mezcla de dolor y compasión. Era devastador pensar que la muerte de mi hijo pudo haberse evitado. Pero también era insoportable imaginar el peso que él cargaba desde entonces. Tal vez su silencio fue cobardía, o tal vez fue la única manera que encontró para no destruirnos. Aún así, merecía enfrentar las consecuencias. Cuando él despertó y me vio allí, preguntó si estaba bien. Y fue entonces cuando dije, necesito saber la verdad. Su rostro cambió de inmediato, como si una alarma se hubiera activado por dentro. No me preguntó de qué hablaba, no fingió sorpresa. Solo bajó la mirada, y en ese gesto entendí que el muro estaba a punto de caer. Se puso pálido al instante. No preguntó, ¿qué verdad? Solo guardó silencio, como si ya supiera. Se sentó lentamente, y por un momento no dijo nada. Yo esperé, sin lágrimas, sin gritos, solo con una calma que me sorprendió. Era la calma de quien ya no puede vivir con dudas. Dijo que estaba cansado, que prefería hablar más tarde. Huyó. Era evidente. Se levantó con una excusa absurda, fue al baño, luego dijo que iba a salir a comprar pan. Todo para no enfrentar la conversación. Pero yo ya no estaba dispuesta a esperar más. Ese día la verdad iba a salir, lo quisiera o no. Lo seguí con la mirada. Estaba temblando. Eso confirmaba que estaba a punto de derrumbarse. Ya no era el hombre que se escondía en excusas, sino alguien al borde de confesar lo imperdonable. Su miedo no era a mi reacción, era a sí mismo, a lo que había hecho y ocultado. Y yo necesitaba escucharlo todo. Esa noche, cuando ya no pudo evitarlo más, se sentó a la mesa y dijo, no quise hacerte daño, tuve miedo. Lo dijo con una voz baja, rota, como si cada palabra costara aire. Yo no respondí. Solo lo miré, esperando que continuara. No había nada que pudiera suavizar lo que venía después. Pero aún así, debía decirlo. Comenzó a contar todo. Esa mañana nuestro hijo amaneció mal, pero él pensó que solo era gripe. No quiso preocuparme porque yo estaba sobrecargada en el trabajo. Me ocultó la fiebre, los vómitos, el decaimiento. Pensó que era pasajero, que no había razón para alarmarse. Y cuando se dio cuenta de que no mejoraba, ya era demasiado tarde. Nuestro hijo vomitó 2 veces, pero él lo consideró normal. Solo cuando la fiebre subió demasiado empezó a pensar en llevarlo al hospital. Dijo que lo vio dormir un rato y creyó que eso era buena señal. No midió el riesgo, no entendió la gravedad. Se aferró a la idea de que todo pasaría solo. Ahí tomó la peor decisión, esperar a ver si bajaba sola. Creía que en el hospital dirían que era exageración. Tenía miedo de que lo regañaran por llevarlo por una simple fiebre. Esa duda lo paralizó. Y en esa pausa, el tiempo hizo su daño. Cuando yo llegué y vi a mi hijo tan mal, no tenía idea de que ya llevaba horas así. Él no me dijo nada en ese momento, solo dijo, acaba de ponerse así. Corrimos al hospital, pero ya era tarde. Durante años pensé que fue algo repentino. Nunca imaginé que la espera había sido tan larga. Mi esposo confesó que el niño había pedido por mí, varias veces, y que eso lo desesperó aún más. Dijo que intentó calmarlo, que le puso compresas, que le habló bajito. Pero él solo quería a su mamá. Y cada vez que lo escuchaba llamarme, se sentía más perdido. Más culpable. Más pequeño. Debí llevarlo antes, lo sé, repetía, llorando. Pero eso era solo el comienzo. Porque llevarlo tarde fue un error, sí, pero ocultarlo fue una traición aún más profunda. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando redención. Y yo solo podía mirar el suelo, con el corazón hecho cenizas. Le pregunté por qué me había ocultado todo. Respiró hondo y dijo,
porque tenía miedo de que me odiaras, y de que te separaras de mí. Esa confesión era la más honesta que le había escuchado en años. No era una excusa. Era una realidad cruda. Había elegido el silencio por miedo a perderme. Esa frase cayó como una piedra en mi pecho. Él sabía que su decisión lo cambió todo, pero eligió el silencio. Me condenó a vivir con una historia incompleta, creyendo que habíamos hecho todo bien. Me quitó la posibilidad de elegir cómo llorar a nuestro hijo. Y eso no tenía perdón fácil. Le pregunté si había visitado la tumba antes. Dijo que iba todas las semanas, a escondidas, porque creía que yo no soportaría verlo allí. Que se sentía culpable, que no tenía derecho a llorar junto a mí. Por eso nunca lo vi en el aniversario, ni en las fechas especiales. Su duelo fue solitario y silencioso. Era extraño, pero tenía sentido, su dolor silencioso era tan profundo como su culpa. Lo había castigado cada día con su propia memoria. Nunca dejó de amarlo, nunca dejó de llorarlo, pero lo hizo en secreto. Porque pensó que no merecía consuelo, ni redención. Solo castigo. Le pregunté por qué nunca me había hablado de eso. Respondió, porque cada día te veía más rota, y pensé que si sabías la verdad, no lo resistirías. Su voz temblaba, y yo ya no sabía si lo odiaba o si sentía compasión. Él me protegió con una mentira, pero no entendió que también me condenó con ella. Y esa herida, aunque invisible, sangraba cada día. La verdad es que él tampoco lo resistió. Cargó la culpa por años, sufriendo solo. Dijo que cada mañana se despertaba pensando en ese día, imaginando decisiones distintas, tiempos distintos, vidas distintas. Pero nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. Se consumió en silencio, creyendo que así pagaba lo que había hecho. Dijo que a veces estuvo a punto de confesármelo, pero el miedo a perder lo poco que quedaba de nuestra familia lo detenía. Se aferraba a la idea de que si callaba, yo podría sanar. No entendió que sanar sin verdad es apenas sobrevivir. Cada intento fallido de confesión lo hundía más en sí mismo. Y ahora lo veía claro, vivíamos sobre un secreto que nos estaba asfixiando. Lo escuché en silencio, con el corazón dividido entre la mujer traicionada y la madre devastada. Sentía compasión por su dolor, pero rabia por su mentira. Era una mezcla imposible de ordenar. Él lloraba frente a mí, esperando una absolución que no podía dar. Y yo solo podía sostenerme para no romperme otra vez. Después de horas hablando, entendí que nada borraría lo ocurrido. Pero la verdad por fin estaba completa ante mí. Ya no había sombras, ni huecos, ni medias historias. Solo una realidad dolorosa que debía enfrentar. Y mientras lo escuchaba, un cansancio profundo me envolvía como un manto. Pasé semanas pensando. No dormía. No comía. Revivía todo. El dolor era inmenso, pero era real. Había aprendido más sobre mi hijo muerto que sobre el hombre con el que vivía. Y cada recuerdo se mezclaba con nuevas conclusiones que me desgarraban. Era un duelo nuevo dentro del duelo antiguo. Decidí que necesitaba alejarme. No por venganza, sino por sobrevivir. Ya no podía respirar a su lado. Cada rincón de la casa me recordaba lo que fue y lo que pudo haber sido. Y entendí que seguir ahí era quedarme atrapada en un eco interminable de culpa y silencio. Él no lo discutió, solo bajó la cabeza. Cuando le dije mi decisión, lloró como en el cementerio, diciendo que lo entendía y que aceptaba lo que yo eligiera. Su voz era un susurro tembloroso, casi infantil. Dijo que nunca me pidió perdón esperando quedarme, sino porque ya no podía vivir con la mentira. Y entender eso hizo todo aún más doloroso. Nos separamos de manera tranquila, triste, adulta. Él prometió seguir visitando la tumba y honrar a nuestro hijo cada día. Yo empaqué despacio, sin rabia, solo con una tristeza profunda que se sentía antigua. Ninguno de los dos peleó.
Era como si ambos supiéramos que ese era el final inevitable de una verdad demasiado pesada. Yo empecé de nuevo, terapia, caminatas, fe. Aprendí que la verdad duele, pero el silencio mata. Me reconstruí poco a poco, entendiendo que seguir adelante no significaba olvidar. Significaba aceptar que el amor y el dolor pueden convivir en un mismo corazón. Y, por primera vez en años, respiré sin culpa. Meses después, volví al cementerio. Por primera vez, sentí una paz tímida al tocar la lápida. El aire parecía menos pesado, menos hostil, como si mi hijo me recibiera sin reproches. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio distinto al que había vivido, este no lastimaba. Noté que mi esposo, ahora ex, había dejado allí un dibujo de nuestro hijo, hecho por él cuando tenía 5 años. Lo había guardado todo este tiempo, intacto, doblado con cuidado dentro de una bolsa plástica. Era una figura torpe pero llena de color, él, yo y nuestro hijo tomados de la mano. Al verlo, una lágrima solitaria recorrió mi mejilla. Porque entendí que el amor nunca había faltado, solo se había perdido entre errores. Esa imagen me hizo entender que, a pesar de todo, él también lo amaba profundamente. No era un hombre malo, era un hombre humano, falible, marcado por un error irreparable. Su amor no evitó la tragedia, pero tampoco la negó. Cargó con ella del modo que supo, aunque equivocado. Y eso no lo absuelve, pero lo humaniza. Respiré hondo, dejé una flor, cerré los ojos y agradecí por, al fin, conocer la verdad. No fue el cierre perfecto, no hubo justicia ni redención total, pero sí hubo luz. Y en esa luz, comencé a sentir que mi hijo vivía en mí, no en lo que perdimos, sino en lo que aún podía construir. Ya no buscaba culpables. Solo quería seguir viva. Y en ese instante entendí que la vida no me devolvía a mi hijo, pero sí me devolvía algo casi tan importante, la posibilidad de seguir adelante sin mentiras. Me fui del cementerio sin mirar atrás, sabiendo que parte de mí quedaba allí. Pero otra parte, por fin, se atrevía a caminar hacia algo nuevo. Porque, a veces, la verdad no libera, pero permite respirar. Al salir del cementerio, por primera vez en mucho tiempo no lloré. No porque doliera menos, sino porque ya no había nada oculto entre ese mármol y mi pecho. La tristeza seguía ahí, pero era distinta, más limpia, más aceptada. Había dejado de buscar respuestas imposibles y comencé a hacer las paces con lo que nunca tendría. Mi hijo se había ido, sí, pero yo seguía viva. En los días siguientes, volví a ver a mi exesposo solo una vez, desde lejos, en la entrada del cementerio. No nos saludamos. Él estaba dejando flores, como prometió. Yo lo observé en silencio, sin rencor, pero también sin nostalgia. Lo que fuimos ya no existía, pero lo que habíamos perdido seguiría uniéndonos desde un lugar invisible. Empecé a escribir una carta para mi hijo cada semana. No buscaba respuestas ni consuelo, solo poner en palabras lo que no podía decir en voz alta. A veces le hablaba de mi día, otras veces solo le pedía perdón por no haber sospechado antes. Era mi manera de quedarme cerca sin quedarme estancada. Porque el duelo también puede ser un puente. En terapia, aprendí a dejar de preguntarme qué habría pasado, sí. Esa pregunta era un ancla. Me mantenía atada a un universo donde tal vez él vivía, pero yo no respiraba. Repetí muchas veces, no es mi culpa. No fue mi elección. Pero sí es mi vida ahora. Y poco a poco, esas palabras dejaron de sonar vacías. Una tarde, encontré un dibujo guardado en una caja que yo no abría desde su muerte. Era un sol amarillo con 3 palitos tomados de la mano. Abajo, con letra temblorosa, decía, familia. Me quebré, no de tristeza, sino de ternura. Porque él nos había amado sin condiciones. Y eso, nadie lo pudo quitar ni siquiera con los errores. Volví al parque donde solíamos ir los domingos. Me senté en el mismo banco donde él comía helado de vainilla y se ensuciaba todo.
Observé a otros niños correr, reír, caerse. Y aunque sentí un nudo en la garganta, también sonreí. Mi hijo había existido. No era una ausencia, era una memoria viva en cada rincón. Recibí un mensaje de mi ex un día, corto, sincero: gracias por haber sido su madre. Él tuvo lo mejor. No respondí. No porque no lo mereciera, sino porque ya no necesitaba dialogar con él para cerrar nada. Lo que teníamos que decirnos ya había sido dicho. Y ahora, cada uno seguía su propio camino de sanación. Me preguntaron una vez si lo había perdonado. Y respondí que no lo sabía. Tal vez no. Tal vez sí. El perdón no siempre viene con palabras o abrazos. A veces es solo dejar de cargar el peso de lo que otro hizo. Y seguir caminando sin que eso defina cada paso. Volví a trabajar con más ganas. Dejé de evitar fechas importantes. En el aniversario de su muerte, no me escondí, llevé flores, le leí una carta, y volví a casa sin romperme. No fue fuerza, fue proceso. No fue olvido, fue integración. Él seguía conmigo, pero ya no como herida, como semilla. Una amiga me dijo: no sé cómo lograste seguir. Y yo respondí: no lo logré, estoy en eso. Porque no hay un final feliz cuando se trata de perder un hijo. Solo hay avances lentos y retrocesos inevitables. Pero cada paso en tierra firme es una victoria que nadie más puede ver. Me encontré ayudando a otras madres en duelo. No dando consejos, sino escuchando. A veces, el mayor consuelo es alguien que solo te dice: yo también. Vi reflejadas en otras mujeres la rabia, la culpa, el amor, el vacío. Y en ese espejo compartido, sanábamos un poco más juntas. Un día soñé con mi hijo. Estaba más grande, con la misma sonrisa y los mismos ojos. No decía nada. Solo me miraba y me abrazaba. Al despertar, lloré como no lloraba en semanas, pero fue distinto. Era como si me hubiera dicho que estaba bien. Y, de algún modo, me lo creí. En una caja de recuerdos, encontré una nota que él había escrito poco antes de enfermarse. Decía: mamá, te quiero hasta el cielo. Me quedé mirándola por horas. Porque sí, el dolor es infinito. Pero también lo fue su amor. Y eso siempre pesará más que cualquier culpa. A veces pienso en lo que habría sido su vida. Sus primeros días de escuela, su voz cambiando, sus sueños creciendo. Pero luego me detengo. Porque aunque imaginarlo duele, también me recuerda que él existió, que fue real, y que me eligió como madre. Y eso, ni la muerte lo borra. Un día me miré al espejo y no vi a la mujer rota que había sido. Vi a alguien marcada, sí, pero también más fuerte. No porque haya superado la pérdida, sino porque aprendí a convivir con ella. Y en esa convivencia, encontré sentido. Porque incluso del amor más doloroso, nace la vida. Una tarde de lluvia, me refugié en una cafetería y vi a un niño con los mismos rizos que tenía mi hijo. Lo miré sonriendo, sin tristeza, como si el universo me regalara un pequeño reflejo de lo que una vez fue mío. Ya no sentí el vacío, sino un calor suave en el pecho. Aprendí que las pérdidas no desaparecen, pero pueden volverse menos filosas. Y en ese momento, me sentí en paz. Con el paso del tiempo, dejé de contar cuánto tiempo había pasado desde que él se fue. Aprendí a vivir sin medir los días por el dolor, sino por las pequeñas alegrías que volvían a surgir. Una flor en el camino, una canción que me recordaba su risa, un sueño donde me abrazaba. Cada señal era un regalo, no una herida. Y eso también era avanzar. Volví a poner fotos de él en la casa. Ya no las escondía como antes. Las miraba con amor, no con desesperación. Podía hablar de él sin quebrarme, recordar sus frases, sus juegos, su forma de decir mamá, como si fuera la palabra más importante del mundo. Y en cada recuerdo, volvía a sentirme su madre. Una noche,
escribí una carta sin destinatario. Le hablé de mis miedos, de mi fuerza nueva, de cómo me había reconstruido con cada lágrima. La doblé y la enterré en el jardín, bajo su árbol favorito. Sentí que cerraba un ciclo, no para olvidar, sino para abrazar la vida sin dejar de amarlo. Conocí personas nuevas. Algunas entendieron mi historia, otras no. Pero aprendí que no todos tienen que comprender tu dolor para que tú puedas seguir. Elegí rodearme de quienes sabían respetar mi silencio y celebrar mis avances. Porque el amor también se mide por la capacidad de sostener sin exigir. Cada vez que escucho una risa infantil, cierro los ojos un instante. Imagino que es él corriendo por ahí, feliz, libre, lleno de luz. No me duele. Me acompaña. Es como si una parte de su energía siguiera tocando este mundo a través de pequeñas cosas. Y eso me hace sentir que nunca se fue del todo. Ahora sé que el amor no termina con la muerte. Se transforma. Se vuelve voz interna, impulso para seguir, luz en los días oscuros. Mi hijo me enseñó, incluso en su ausencia, a mirar la vida con más ternura. Y aunque su historia fue breve, fue inmensa en amor. Y por eso, lo recordaré con sonrisa, no con llanto.